Bueno, buenos días hermanos, iglesia. Mateo 20:23, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, bendícenos hoy con esta predicación para que nuestros corazones sean sacudidos, confrontados, animados, Señor. Yo te lo ruego, por favor, que tu Espíritu Santo obre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama De su vaso beberemos, en su bautismo seremos bautizados. De su vaso beberemos, en su bautismo seremos bautizados. Esta está en Mateo 20, del 20 al 28, la historia de la petición de la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Está en concordancia en Marcos, es la cita puntualmente en Marcos 10, 39, 40, y el contexto en Marcos 10, del 35 al 45, hermanos. Hermanos, Santiago y Juan querían el reino en ese momento sin padecer. Santiago y Juan querían el reino sin padecer. Querían reinar sin sufrir. Querían la corona sin la cruz. Pero Cristo les deja muy claro las cosas y les habla bastante claro. Les dice, ustedes padecerán. En el fondo les está diciendo, es seguro que así va a ser. Dice, a la verdad, es seguro que van a padecer. Dejen de estar pensando en honores terrenales ahora. A la verdad de mi vaso van a beber y serán bautizados con el bautismo en el que yo soy bautizado. Los honores corresponden darlos a mi Padre. Ustedes preocúpense por lo que tienen que hacer ahorita en la tierra. Los falsos maestros, hermanos, no entienden esta verdad. Tampoco la iglesia moderna. Solo piensan en lo terrenal. No quieren sufrir, hermano, y por eso viven el cristianismo como lo viven. Y yo les digo, hermano, y me incluyo, si nosotros entendiéramos estas palabras como las dijo Cristo y de la manera que las dijo Cristo, en el espíritu que las dijo Cristo, afrontaríamos las pruebas muy diferente y nuestro cristianismo sería otro, hermanos. Este versículo, el verso 23, fue después de que el Señor les dijo, miren, ¿podéis acaso beber la copa que yo voy a beber? Se los dice. Y ellos les dicen, Santiago y Juan responden, podemos. O sea, la petición es de su mamá. Pero después viene y el Señor dice, oye, ustedes no saben lo que piden, ya la vamos a leer. Ustedes no saben lo que piden. ¿Ustedes van a poder hacer eso? Y ellos dijeron, podemos. El martirio de Santiago y el destierro de Juan, que eran los dos personajes de ahí, en la isla de Patmos, fueron predichos con estas palabras. Hay una profecía que se cumple allí. El martirio de Santiago y el destierro de Juan en la isla de Patmos. Estos dos sucesos futuros eran parte del sufrimiento que experimentarían estos discípulos por la causa de Cristo. Sin embargo, en cuanto a la petición misma, Jesús señala que los grados y posiciones de gloria en su reino han sido determinados por el Padre Celestial. Y Él en ese momento como hombre no le corresponde darlos, como hombre, ¿no? Como hombre. John Gill dice, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis. No de la misma manera, no igual, pero sí semejante, por supuesto. Nosotros no vamos a soportar la ira de Dios por los pecados. Cristo lo hizo, ya vamos a ver. Pero sí es semejante. Ellos debían soportar muchas persecuciones por causa de su nombre, como todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que padecerán persecución. Santiago fue asesinado a espada por Herodes. Juan fue encarcelado y golpeado por orden del Sanedrín judío, desterrado a la isla de Patmos por Domiciano. Algunos, y en eso coinciden varios, dicen que fue arrojado a una caldera de aceite hirviendo, pero él se salvó allí de morir. Estas palabras parecen ser una profecía de lo que sufrirían por Cristo, en lugar de disfrutar los lugares de honores y beneficios mundanos bajo Él, que era lo que estaban pidiendo en ese momento. Porque Él les dice, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Esta parte con el bautismo, la parte del bautismo,
Es omitida en la Vulgata latina y en versiones etíopes y algunas copias griegas, pero es incluida en la versión siríaca, árabe y persa, en el Evangelio hebreo de Münster y en muchas copias griegas, pero solo la parte del bautismo, ¿no? La de la copa sí está en todas. Y en Mateo además. Santiago, al ser bañado en su propia sangre, matado a espada, y Juan, al ser arrojado en un recipiente de aceite hirviendo, expresan adecuadamente un bautismo, hermanos. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Cristo no era un príncipe temporal en ese momento, o sea, de esta tierra, ni su reino de este mundo. No tenía tales favores externos, no tenía donde recostar la cabeza, ni honores mundanos. El decidir quién debía reinar con él en el reino de los cielos, sentarse con él mismo en el trono y gozar de todas las glorias y felicidades del mundo venidero, hermanos, no era algo que debía ser fijado por él ahora. Como hombre, insisto, como hombre. Y aunque como mediador toda esta gloria le era dada, la tenía en manos para darla al que quisiera, a otros. Sin embargo, a aquellos para quienes el Padre se está preparado, para quienes está preparado por mi Padre, a esos se les da, porque el Padre es el que escoge. La vida eterna, la gloria celestial, es un reino preparado por el Padre desde la fundación del mundo, no para todos y cada uno, solo para algunos, como dice la Biblia, según la voluntad y los placeres soberanos del Padre eterno, que están conforme a sus propósitos eternos y al pacto de gracia. No pueden alterarse ni cambiarse, hermanos. Y aunque Cristo, insisto, como mediador fue designado para otorgar gracia y gloria a los hombres, solo es para aquellos que el Padre le había dado, a los que me diste, para quienes la gracia estaba guardada en él y la gloria preparada, hermanos. Vamos a ver hoy 3 partes, 3 capítulos. El primer capítulo, el vaso y bautismo de ellos. El vaso y el bautismo de ellos, de los que estaban allí. Segundo capítulo, nuestro vaso y bautismo. Tercer capítulo, la gloria después. Primer capítulo, hermanos, el vaso y bautismo de ellos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Van a beber el vaso y van a tomar el bautismo. Cristo padeció, hermanos. Cristo fue sacrificado. Cristo tomó la copa amarga de la ira de Dios, el vaso de la ira de Dios. Cristo derramó toda su sangre. Fue bautizado, sumergido en lo más profundo de la tierra para resucitar de los muertos. En ese bautismo, en esa copa nosotros la vamos a tomar, somos participantes de ella. Veamos primero, hermanos, la ambición de Santiago y Juan. La petición de su madre. Vamos a Mateo 20, del 20 al 28. Voy a leerles todo el contexto. Vamos a ver lo que estaba sucediendo allí. Dice el verso 20, Mateo 20, 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10, o sea, los otros discípulos oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Como hombre, ¿no? El lógico que es, lo servimos ahorita, pero en ese momento vino específicamente como hombre a morir, a ser humillado, a ser sacrificado. El orgullo, dice Matthew Henry, es el pecado que más fácilmente nos acosa, hermanos.
Es una ambición pecaminosa, querer superar a los demás en pompa y grandeza. Y eso es lo que querían en ese momento Santiago y Juan, y la madre también. Para abatir la vanidad y ambición de su pedido o de su pecado, Cristo los guía a pensar en sus sufrimientos más bien. O sea, los pone como en orden. No se venga, un momentico. A la verdad ustedes van a sufrir. Lo otro, eso es dado por mi Padre. Es como no se preocupen por esas cosas. La copa amarga es la que debe beberse, copa de temblor, no la misma copa del impío, hermano, por supuesto que no, porque el impío se la va a tragar en el infierno eternamente. Es una copa seca y amarga quizá, pero pronto se vacía. Es una copa en la mano del Padre, la que nosotros vamos a padecer. El bautismo es una ordenanza por la cual somos unidos al Señor en un pacto de comunión. Así es el sufrimiento por Cristo. Es una comunión. Ese es el bautismo. Tiene que ver con el nuevo nacimiento, con morir. El bautismo es señal externa y visible de una gracia espiritual interior. Así es el padecimiento por Cristo, a nosotros concedido. Pero ellos no sabían qué era la copa de Cristo y ni qué era su bautismo. Comúnmente los más confiados son los menos familiarizados con la cruz. El que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, confiados carnalmente, no una confianza de fe genuina en el Señor, que eso es muy diferente. Nada hace más mal entre hermanos que el deseo de grandeza. El hombre que con más diligencia labora y con más paciencia sufre, buscando hacer el bien a sus hermanos y fomentar la salvación de las almas, más evoca a Cristo y recibirá más honra de Él por toda la eternidad. Nuestro Señor habla de su muerte sacrificial, un sacrificio por los pecados de los hombres, un sacrificio verdadero y esencial, para lo cual la ley era débil e imperfecta. Un rescate por muchos, suficiente sí para todos, pero solo obrado en muchos, hermanos. Y si por muchos la pobre alma temblorosa puede decir, ¿por qué no por mí? Si es por muchos, ¿por qué no podemos decir, ¿y por qué no por mí? Hermanos, entonces eso es lo que estaba sucediendo. Y el Señor los pone en cintura, los ubica, los pone en su lugar, los pone en contexto. Y efectivamente, les iba a pasar, empezaron a padecer persecuciones. Veamos el vaso y el bautismo de Juan, de Santiago y Juan. Cristo les habla claro sobre su pecaminosa petición. Les va a decir, padecerán. En conclusión le está diciendo, padecerás, padecerán. Les dice es más, no les dice, de pronto van a padecer. Seguro que van a padecer. A la verdad. Santiago es martirizado y Juan desterrado. Esto se cumple proféticamente. Veamos el martirio de Jacobo o de Santiago en Hechos 12 del 1 al 2. Se los voy a leer, hermano, tranquilo. Si quiere tome nota. Hechos 12 del 1 al 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, que es Santiago, hermano de Juan, hermano. Era el otro hermano, los hijos de Zebedeo. Veamos el destierro de Juan en la isla de Patmos. Eso está en Apocalipsis 1:9, tal vez más conocido por nosotros. Antes de la revelación del Apocalipsis, o cuando le está dando la revelación del Apocalipsis. Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Es un reino de paciencia, hermanos. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Por obedecer la palabra de Dios, por causa de la palabra de Dios y por dar testimonio de Cristo. Hermanos, estas profecías se cumplieron literalmente con Santiago y Juan. Y hermanos, y también usted revisa el libro de Hechos y las cartas de Pablo, también se cumple en la iglesia del Nuevo Testamento. Vemos persecuciones, muerte, cárceles, hermano. Alguna vez le leía un escrito que mostraba, el Cristo es algo como, ¿y qué es lo que se nos hace raro? ¿Qué es lo que se nos parece raro? Y empieza a dar la descripción de muchos personajes bíblicos, hermano, y siervos de Dios en la historia, en el cual nos muestra que fueron
asesinados, llevados a espada, muertos en la cárcel. Entonces, hermano, y también, o sea, no solamente les pasó a ellos, a Santiago y Juan, también pasó en la iglesia del Nuevo Testamento, también se seguirá cumpliendo con su pueblo de ahí en adelante. A la verdad, y no solo, o sea, también de una manera espiritual en el punto de morir. Ya voy a hacer la diferencia entre las dos cosas. Hermanos, a la verdad, iglesia por su gracia, a la verdad. De mi vaso, del vaso de Cristo beberemos, hermano. Y con el bautismo con que Cristo es bautizado, seremos bautizados. Despertemos si todavía creemos que eso no nos va a pasar. Despertemos. A la verdad, eso nos va a pasar. Pero veamos, hermano, primero el vaso y el bautismo de Cristo, antes de ir allá a mirar eso en el segundo capítulo. Veamos eso todavía aquí en el primer capítulo. Lucas 22, 41 al 44. Esa creo que la leí hace 8 o 15 días. Hace 15 en el sermón de Judas. Leamos una parte. El vaso que Cristo bebió, hermano. Todos saben, la copa de la ira de Dios. Estaba en el monte de los olivos. Se fue, apartó con los discípulos. Le dice a los discípulos, orad para no entrar en tentación. Leamos desde el 41. Lucas 22, 41 al 44. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Estamos en el vaso que Cristo bebió. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí dice que, bueno, en otras partes dice que comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera, que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Hermanos, la copa que Cristo iba a beber era la mayor prueba que él iba a soportar, era el mayor padecimiento que él iba a padecer, por decirlo, por valga la redundancia. Hermano, pero ¿cuál era? Lo hemos dicho varias veces. Ir a la cruz, sí, pero ir a la cruz ¿a qué? A soportar la ira de Dios. Esa era la copa. No los clavos, no la corona, no los látigos, no el rechazo del pueblo, no el rechazo de los judíos, no el lavarse las manos de Pilato, no eso, hermanos. Esa no era la copa, eso hacía parte de los padecimientos, pero cuando Cristo dice, pasa de mí esta copa, se está refiriendo a Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre estaba descargando toda la ira justa en su Hijo. Toda la ira que usted y yo merecemos. ¿Para qué, hermanos? Para el perdón de los pecados de su pueblo amado. Él sabía que debía ir a hacer eso. Él sabía que era necesario, hermanos, tomar esa copa. Lo entendía, por supuesto, era Dios. De lo contrario, hermanos, no hubiera tenido sentido la venida de Cristo a la tierra. Por eso le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pone su mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. No hubiera tenido sentido su venida, hermanos. No hubiera cumplido la voluntad de su Padre. Hubiera sido infiel a su Padre. La esperanza de su pueblo se hubiera desvanecido totalmente. No habría habido un libertador de nuestros pecados. No habría habido un salvador del infierno. No habría un rey que destruiría a todos sus enemigos poniéndolo por estrado de sus pies. Los mismos enemigos nuestros, hermano. No habría sido posible o no será posible la destrucción eterna y completa de todos los malvados, hermano. ¿Acaso Cristo no iba a cumplir la voluntad de su Padre? ¿Acaso no la iba a tomar? Mira lo que le dice a Pedro. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La iba a beber. Él lo tenía muy claro. Estaba en ese momento cuando van y lo van a capturar con Judas en la traición. Y Pedro saca la espada, le corta la oreja a Malco. Le dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?
por supuesto que él la iba a beber. Hermanos, el bautismo de Cristo. Cristo debía padecer, Cristo debía tomar la copa, Cristo debía morir, pero él debía resucitar, hermanos. Resucitar, sumergirse a lo más profundo de la tierra y resucitar. El bautismo de Cristo. ¿Para qué? Para llevar fruto. Juan 12 del 23 al 24. ¿Alguna vez prediqué de este verso? Jesús respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Estaba hablando de él mismo, de lo que iba a padecer, de la muerte y resurrección para llevar fruto. Hermanos, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, es decir, si Cristo no padece, toma la copa, muere, si Cristo no se niega, si no toma la copa en ese momento, no puede llevar fruto. Es decir, no hay resurrección, no se completa el bautismo, no hay salvación, no hay perdón de pecados, no hay vida eterna, no hay cielo, no hay herencia para su pueblo, hermanos. Pero si muere, padece y toma la copa y además resucita, lleva mucho fruto, como efectivamente lo llevó. Y así lo dice el autor de Hebreos: porque convenía que, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, hermanos. No solo debía padecer y sufrir en la cruz, él debía morir y resucitar de entre los muertos, hermanos. Era necesario que así fuera, hermanos. Su padre quiso que así fuera. Su padre quiso que él padeciera. Su padre lo afligió, lo quebrantó. Era la perfecta voluntad del Padre. Dice Isaías: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado. Mire el fruto: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, Cristo verá el fruto de sus aflicciones. Cristo ya ve el fruto de sus aflicciones, porque hay muchos que están con él allá. Y hermanos, nosotros también vamos a ver ese fruto. Dice Isaías 53:11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos, en verdad y a la verdad Cristo bebió la copa. Eso dice la Biblia. Eso lo vemos. Eso lo confirma no solo la Biblia, sino la historia. Cristo fue bautizado con su muerte y con su resurrección. Y hermanos, y en verdad, a la verdad nosotros también beberemos de ese vaso y también seremos bautizados como Cristo. No igual, pero sí semejante, hermanos. No igual, sí semejantes. Iglesia, ¿somos conscientes de eso? Hay veces creo que no somos conscientes de eso. Me parece que todavía no somos plenamente conscientes de eso. O estamos digamos que plenamente nunca va a ser. Pero digamos, por lo menos estar convencidos en un buen grado de eso. Vamos al segundo capítulo. Nuestro vaso y bautismo. De mi vaso beberéis. A la verdad de mi vaso beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. A la verdad, insisto mucho en esa palabra, a la verdad, les dijo el Señor a Santiago y Juan. Es seguro, hermanos, es cierto, no hay ninguna posibilidad de que no sea así. Así será, que así como yo padecí tomando la copa y siendo bautizado en la muerte, ustedes también lo harán, y nosotros también, hermanos. Usted va a decir, se lo dijo solo a Santiago y Juan. Bueno, hermano, toda la Biblia nos muestra este tipo de padecimientos. Vamos a ver nuestro vaso y bautismo. Vamos a ver que usted y yo beberemos de su vaso y seremos bautizados en su bautismo. Nuestro vaso, hermanos. Ezequiel 20 del 37 al 38. Ezequiel 20 del 37 al 38. Hermanos, el vaso, ¿por qué es importante el vaso?
Es necesario para probarnos, hermano. Aquí tiene que ver más con ese sentido de las pruebas, de las aflicciones, para ser usted y yo probados como el oro. Y también, hermanos, ¿por qué? Porque eso separa a los que son de Él y los que no son de Él. El vaso que nosotros beberemos sirve para eso, hermanos. Os haré pasar, dice Ezequiel 20:37, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Dice, mire, yo los paso por la vara, mejor dicho, los paso por el pacto pasándolos por la vara. Y apartaré entre vosotros a los rebeldes. Mire, ¿por qué lo hace? Y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán. Está hablando de los que no superan la prueba, de los que no toman el vaso. Y sabéis que yo soy Jehová. A la verdad. Y sabéis que yo soy Jehová. En verdad va a ser así. Hermanos, son necesarias, son indispensables, hermanos. Las pruebas, las tribulaciones, son necesarias las persecuciones, son necesarias las desilusiones, son necesarias las pérdidas económicas, familiares, son necesarias las angustias, hermanos. Son necesarias, hermanos. Yo sé que no a todos nos pasa exactamente lo mismo, pero son necesarias de manera general todas estas cosas para su pueblo. Dice Isaías 48 del 10 al 11. He aquí, te he purificado y no como a plata. Te he escogido. Mire cómo nos escoge el Señor, hermano, para que estos neocalvinistas, estos falsos reformados entiendan con qué tiene que ver también la lección. Te he escogido en horno de aflicción. En horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré. Para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Mi honra no la daré a otro. Hermano, nos ha escogido en horno de aflicción. Esas palabras son, por lo menos a mí me retumban cuando las leo. Hermano, nos prueba como el oro y la plata con las pruebas y las tribulaciones. Pero hermanos, ¿para qué lo hace? Para que usted y yo salgamos purificados como el oro y la plata, como esos metales. Esa es la razón, una de las razones, o por lo menos la razón más importante. Dice que nos escoge en horno de aflicción, hermanos. Es decir, nos escoge por medio de sufrimientos cristianos, y hago el énfasis en cristianos, para que seamos conformados al carácter de Cristo. Es decir, porque todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Estoy hablando de este tipo de sufrimientos, no de sufrimientos de los cuales todo el mundo tiene. Estoy hablando de este tipo que nos conforman a su carácter. Claro, hay cosas que pasan y simplemente pasan. Bueno, ahí el Señor también está purificándonos. Pero son sufrimientos cristianos, hermanos. Hermanos, y Él lo hace por amor a Él mismo, hermanos. Para gloria y honra de su nombre. Para que se nos quite también todo concepto humanista que aún tenemos. Que el hombre es el centro de todo. No, Dios es el centro de todo. Cristo es el centro de todo, hermanos. Es para gloria de Él, no para su gloria ni para mi propia gloria y honra. Es para glorificarse a Él mismo. Eso derriba el humanismo completamente. O por lo menos le arde por dentro a los humanistas. Dios nos guarde o Dios nos quite todavía tanto humanismo que aún tenemos. Para que los que Él escogió sean semejantes a Él. Que no lo deshonren ni mancillen su nombre, hermano. Por eso nos escoge. Imagínese Dios escogiendo a alguien que lo deshonra todo el tiempo. ¿Usted cree que Él escoge un pueblo para hacerlo un pueblo cobarde, pusilánime? Esto no, hermano. Eso deshonra el nombre de Dios. Nos escoge en horno de aflicción, porque eso da gloria a Él. Hermanos, es necesario que tomemos de su vaso y de su copa. Es necesario, es indispensable. Es seguro que la vamos a tomar, porque a la verdad de mi vaso beberéis. De mi vaso beberéis. Vamos al bautismo, hermano. Al bautismo. Romanos 6 del 1 al 4. Romanos 6 del 1 al 4. Nos habla de que usted y yo necesitamos morir, hermano.
sepultar nuestro pasado, sepultar nuestros deleites del mundo y vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Romanos 6 del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto, mire, muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No entienden estos antinomianos esto. No entienden los neocalvinistas de hoy, los neoreformados, la iglesia moderna. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir aún en él? Lo único que le dicen a usted, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No, hermanos. No sabe y sigue diciendo, y habla del bautismo, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Mire, hermanos, porque somos, sigue diciendo, sepultados, y mire, y somos con Cristo sepultados, juntamente con Él para muerte por el bautismo, porque Cristo se negó a todo honor terrenal, hermano, a toda vanagloria, fue tentado en todo, pero sin pecado, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, es decir, como resucitados de los muertos, hermano. Eso es lo que representa el bautismo. Cuando usted se bautiza, eso es lo que está afirmando. No porque se eche agua es que nació es que lo va a hacer nacer de nuevo. Es que está testificando una señal externa de lo que ya ha pasado internamente. Hermanos, amigos, usted ha nacido de nuevo, tiene una vida nueva, tiene un cambio radical de vida. Mente, corazón, sentimientos, acciones, decisiones, afectos. Ha dejado la vieja vida, hermano. Ha muerto al yo, al pecado, al mundo, a los amigos, a los placeres, a los sueños, al trabajo, a dinero. Y yo no digo al trabajo de que me quede en la casa sin hacer nada, sino a trabajos que debe desechar por causa de Cristo. O dinero que debe rechazar por causa de Cristo, el no correr tras el dinero. Ha muerto al yo, al pecado, al mundo, a esos amigos del mundo. Hemos muerto a esas cosas, hermano. Yo les decía, hermano, se los he dicho muchas veces, o bueno, no sé si muchas veces, pero en alguna ocasión creo que se los decía. Hay una frase que mencionan allí y que parece bonita, pero no es bíblica, hermanos. Pastor, y yo cuando me convierta tengo que abandonar a mis amigos y mis familiares. No, ellos te abandonarán primero. Bueno, hermano, yo le digo que muchas veces son las dos cosas. Muchas veces son las dos cosas, hermanos. Muchas veces son las dos cosas. Porque si algo me hace pecar, yo debo apartarme. Si yo no puedo vivir como cristiano en algún lugar, yo no debo ir allá. Entonces no manipulemos las escrituras. No digamos lo que no dice la Biblia. No digamos clichés que suenan bonitos pero que no son bíblicos. ¿Ha sido usted bautizado en el bautismo de Cristo? Y no me refiero al rito, por supuesto. No me refiero a que se haya echado agua. Y no estoy demeritando eso porque es una ordenanza del Señor, como es la cena del Señor. Pero le estoy hablando si ya sucedió eso internamente. Si ya usted fue bautizado de agua y de espíritu. Si ya fue limpiado de los pecados, de sus pecados. Si en usted ya mora verdaderamente el Espíritu de Dios. Hermanos, porque si no, es necesario que así sea. Respondiendo Jesús dijo, de cierto, como a la verdad, igual, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A la verdad, el que no nace de nuevo no verá el cielo. Es así de simple. Y se lo sigue insistiendo en unos versos más adelante. De cierto os digo, a la verdad, es seguro que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Agua, limpieza de pecados. Espíritu Santo, morando en nosotros y gobernados por el Espíritu Santo. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
Hermanos, es necesario que seamos bautizados en el bautismo de Cristo. Como también arriba les decía que era necesario que tomáramos de su vaso. Es seguro que lo vamos a hacer. De lo contrario, no llegaremos al cielo, hermanos. Así de simple. Si usted no es bautizado en el bautismo de Cristo, no va a llegar al cielo, hermanos. A la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Hermanos, usted y yo somos copartícipes de su vaso y bautismo. Es decir, de mi vaso beberéis, con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Somos copartícipes con Cristo en eso. Cristo nos llama a ello, a tomar ese vaso, mire que nos llama, en esta cita, en Mateo 16:24, nos llama a las dos cosas. Mírela. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, bautismo, tome su cruz, esté dispuesto a morir, a tomar el vaso, y sígame. Allí habla de los dos, hermanos, del vaso y del bautismo. Hermanos, nos hemos negado verdaderamente, y cuando digo negado es que ya los desechó y no está sufriendo porque los desechó, a sus sueños de la tierra, a sus proyectos de la tierra que tenía en el mundo y que van en contravía con la voluntad de Dios. Ya se negó a su yo, o ahí yo sé que eso nos estamos negando permanentemente. Les decía arriba, un trabajo, a dinero, nos hemos negado a cosas como esas por Cristo. Estamos tomando la cruz, estamos cargando en este momento la cruz. Hermanos, cuando dice tomar la cruz, usted, hermano, lo hemos dicho varias veces. Acuérdese lo que significaba. El que tenía una cruz iba a ser ejecutado, hermanos. Entonces, cuando el Señor nos está diciendo a nosotros como discípulos eso, ¿qué nos está diciendo? Es como si usted lleva una cruz en su hombro y en cualquier momento va a ser ejecutado, puede ser encarcelado. ¿Estamos dispuestos a padecer por Cristo? ¿A padecer persecuciones por Cristo? ¿Una cárcel, morir? Cantamos esa canción, siempre la cantamos y a todos nos gusta. Pero verdaderamente, ¿lo decimos en serio? Eso es seguirlo, hermano, eso es seguir en pos de Cristo. Hermanos, Él nos comparte de su vaso y de su bautismo. Él nos comparte su padecimiento. Él nos llama además a hacerlo. Debemos estar dispuestos a ir, a tomarlo. Padecemos, escúcheme bien, por Él, con Él y en Él, hermanos. Se lo repito, padecemos por Él, con Él y en Él, hermanos. Padecemos por Él, hermano, porque se nos ha concedido padecer por Cristo, hermanos. Es una gracia otorgada a su pueblo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, por Cristo, hermanos, por Cristo. Hermanos, aquí Filipenses, eso está en Filipenses 1:29 y 30, nos está diciendo que padecer, que tomar del vaso de Cristo es un don de Dios, hermanos. ¿Entendemos eso? Nos encanta hablar de los dones y de las misericordias de Dios. Bueno, el padecer es un don del Señor. El padecer es un don de Dios. Como lo es la fe y cualquier otro don que usted se imagine. Como lo es la gracia, como es la gracia común y especial, como es la misericordia, como son los dones y talentos que usted y yo tenemos, como es el nuevo nacimiento, como es el arrepentimiento, como es la fe. Es igual, hermanos. Es un don padecer por Cristo. Pero parece que lo vemos como como un castigo, como si Dios no nos amara. Hermanos, entonces decía, padecemos por Él, padecemos con Él. Estamos hoy crucificados con Cristo, hermanos, con Cristo.
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estamos crucificados con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo, hermano. Estamos crucificados con Cristo. Cristo fue a la cruz. Es como si usted y yo, de alguna manera, Él nos está compartiendo algo de eso que Él padeció allá. Es como si estuviéramos subiendo con Él allá, o padeciendo con Él allá. No que nosotros paguemos los pecados, por supuesto que no. Hermanos, hoy estamos crucificados. Hoy, no mañana, no después. Hoy, hermanos, a la carne, al yo, a las pasiones, al mundo, a los deleites, a los placeres, a la vanagloria de la vida, hermanos. Hermanos, los que vivan en Cristo, perdónenme, les venía diciendo, qué pena. Por Cristo, por Él, con Él y en Él, hermanos. En Él. O sea, Cristo, cuando digo con Él, es que Cristo va ahí con nosotros también. Estamos con Él. Él no nos desampara. Pero también lo hacemos en Él. Los que vivan en Cristo padecerán persecución, tomarán el paso. Mire, viene hablando Pablo en 2 de Timoteo 3, 11 al 12. Viene hablando Pablo. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio, Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y mira lo que dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, hermano. Los que quieren vivir piadosamente, ¿usted quiere vivir piadosamente? Espero que sí. Padecerá persecución. ¿Usted no quiere vivir piadosamente? Bueno, puede que no pase persecución, pero aguas, ríos y vientos de todos modos le van a venir. No crea. Pero, hermano, qué bonito es padecer por Cristo. Qué bonito saber que lo que yo estoy pasando tiene un objetivo y tiene un final feliz, hermanos. Pero lo otro, qué miserable usted padecer acá y fuera de eso después condenarse en el infierno. El cristianismo es racional, hermano. No es una fe ciega. Es racional. ¿O le parece no le parece racional decir que yo me arrepiento de mis pecados y creo para librarme de la ira de Dios eterna? Eso es muy racional, hermanos. Tampoco digamos cosas que no dice la Biblia. No es una fe ciega. Aunque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, o la esperanza de lo que no se ve. Hermanos, es lo que aún no vemos hoy. Es decir, el cielo, la gloria. Yo no veo a Dios, pero sé que hay unas promesas. Pero, hermano, la fe es racional, hermano. Es más, es la única que tiene sentido de vida, hermanos. Es la única fe que tiene sentido de vida, porque las otras falsas fe, la evolución, ¿tiene algún sentido? Es decir, que usted viene de un pescado, de un mico, y que después de pronto va a reencarnar en lo que era. ¿A usted le parece eso racional? ¿Le parece eso con sentido? Por eso la Biblia les dice después: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hermanos, vivir piadosamente, negarse, tiene que ver con tomar la cruz, con seguir a Cristo, con crucificar el yo, con vivir en santidad, en pureza, limpiándose, apartado del mundo. Hermanos, los que vivan así padecerán persecución, dice la Biblia. Hermano, es una promesa. Es una promesa. Mente humanista, padecer por Cristo es una promesa. Como lo es la salvación, como lo es el perdón de pecados, como es la vida eterna, como lo es el cielo. Es una promesa, hermanos. Como son las herencias guardadas para nosotros, hermanos. Hermanos, Cristo nos advirtió que beberíamos de su vaso y que seríamos bautizados en su bautismo, que tendríamos aflicción,
¿Pero para qué, hermanos? Para que estuviéramos tranquilos y en paz. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Van a haber aflicciones, va a haber padecimientos, pero en medio de eso parece una contradicción. Esté tranquilo, que Cristo ya venció al mundo. Aférrese en lo que usted no ve. O bueno, eso sí lo ve, pero es por fe. Hermanos, el Señor nos advirtió, hermano, nos lo dijo, nos dijo la verdad, hermano. El Señor no nos engaña como hacen los falsos maestros y el falso evangelio moderno. Él no hace eso, hermanos. Él no es hombre para que mienta. Es necesario ser copartícipes de su vaso y bautismo, hermanos. Es seguro que así será, hermanos, que vamos a ser copartícipes si es que de verdad vamos a entrar al reino de los cielos. A la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Porque es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, hermanos. Hermanos, vimos el vaso, vimos el bautismo que nosotros vamos a pasar, vimos que somos copartícipes del vaso y el bautismo de Cristo. Y ahorita vamos a ver en este segundo capítulo que hay otros que nos hacen también beber su vaso y su bautismo. ¿Sí me entienden? El Señor no opera solo. Hay otros que nos hacen beber ese vaso y ese bautismo. En el mundo, todos. Vamos a hablar de Satanás, de la bestia, de los falsos maestros y del impío común y corriente. Satanás hace guerra contra nosotros, contra los que guardan los mandamientos, contra los que son discípulos de Cristo. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, el pueblo judío, la descendencia del pueblo judío somos nosotros, los gentiles, digámoslo así. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí la mujer representa a Israel, y el resto de la descendencia somos usted y yo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mire, esto es bien importante. Los que guardan. Si usted padece por desobediente, no me diga que está padeciendo por Cristo. Eso no es padecer por Cristo. No se engañe y no le digamos a otros que están padeciendo por Cristo cuando muchas veces no son padecimientos por Cristo, sino por desobediencias pasadas. Los que guardan los mandamientos de Dios, usted está guardando los mandamientos y padece una persecución, lo pueden meter a la cárcel, le pueden quitar a sus hijos, eso es padecer por Cristo, porque está guardando los mandamientos. O está predicando el evangelio y lo pueden meter a una cárcel. Eso es padecer por Cristo. Y el Satanás hace guerra contra nosotros porque hacemos esas cosas, porque obedecemos a Dios y porque tenemos el testimonio de Cristo en nuestros labios y también en nuestra vida. Hermanos, Satanás es cabeza de todos. Él enceguece la mente de los impíos y a través de sus lacayos, la bestia, los falsos maestros y el mundo en general, lo hace para perseguir al pueblo de Dios, los que viven con las normas de su ley y los que predican a Cristo. No temamos, hermano, es el vaso y el bautismo de Cristo. ¿Por qué debemos de temer? Seamos fieles que Él nos recompensará. Mire, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermano, entonces Satanás es la cabeza de todo. Satanás tiene una guerra a muerte con la iglesia. Así me digan conspiranoico, me digan lo que quieran. En el mundo, hermanos, todo lo que pasa, todos esos ataques vienen de allá. Esa es la cabeza que planea todo, hermanos. La bestia, un nivel más abajo, hace guerra a la iglesia, al pueblo fiel, al que proclama también el evangelio al mundo. Dice Daniel, y veía que yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Guerra contra los santos y los vencía. Es decir, los humillaba,
los mataba, los metía a la cárcel, no porque, no que nos vence nuestras almas. Dice también Apocalipsis, concordante con esta cita, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hermanos, hará guerra contra los santos y los vence, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hermanos, la bestia, todos sabemos que es el papado, en su manifestación política y en su manifestación religiosa, o en su brazo político y en su brazo religioso. Ellos aborrecen nuestro mensaje, y obviamente su brazo político, pues es evidente que son todos los gobiernos de la tierra. Aborrecen nuestro mensaje, ellos aborrecen nuestro mensaje, ellos quieren callarnos, ellos nos persiguen. ¿Cómo nos persiguen? A través de las leyes de su reino, porque nosotros denunciamos y las denunciamos y las contradecimos. Por eso hay que denunciar las obras de las tinieblas. Fácil un cristianismo que le dice a usted, solo hable de Jesús, pero con una hipocresía terrible. Lo único que no quiere es ganarse problemas, o lo único que quiere es no ganarse problemas, más bien. Contradecimos esas leyes. Cuando un rey va contra la ley de Dios, debo denunciarlo. Hay una persecución por un lado directa y hay otra persecución indirecta. Hay una persecución directa cuando el cristianismo se hace ilegal, literalmente, cuando dice voy a perseguir cristianos. Eso hoy no pasa, pero eso ha pasado en la historia. Cuando los llevan a la cárcel, a la muerte, cuando los cogían con una Biblia y los metían a una cárcel, eso es una persecución directa. Cuando es ilegal el cristianismo, cuando usted no puede ser cristiano como en la China, y por eso le toca hacerlo de la iglesia subterránea. Pero hay otras persecuciones indirectas, hermano, y esas son tal vez más peligrosas, con leyes de los gobiernos, con prohibiciones de los gobiernos, que son más sutiles, con la salud, con la educación de los hijos, con el impedir congregarse, con el tema de la formalidad y la personería jurídica. ¿Quién dijo que el Estado me tiene que dar a mi personería jurídica para probarme si yo soy una iglesia verdadera o no? Copiando el mismo modelo chino, en todos lados, hermano. Ese es el modelo chino. ¿Cuáles son las iglesias, entre comillas, cristianas que pueden? Las que son aprobadas por el Estado. ¿Y cuáles son las que les tocó irse a la iglesia subterránea? Las que no son aprobadas por el Estado. Eso ya lo hicieron en tiempos de Constantino, hermanos. No hay nada nuevo bajo el sol. O el no hablar de temas como el homosexualismo, contra la comunidad LGBTI, no llamar a lo que es pecado, pecado, a lo que es no hablar del infierno, no hablar contra el Estado, cuando toque hablar, cuando toque denunciarlo. Hermanos, todas estas cosas, hermanos. O sea, una persona que le hablábamos el viernes nos decía, entonces el homosexualismo es una enfermedad. Es un pecado, es una aberración, es un pecado. Es el vaso y bautismo de Cristo. Él le dio autoridad a la bestia. O sea, esto a través del papado de la bestia es el vaso, es parte del vaso y el bautismo de Cristo. Y Dios le dio autoridad a él para hacerlo, para que por medio de él tomemos de ese vaso. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Mire, otra vez, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, hermano. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, para blasfemar el nombre de Cristo, para tomarse títulos de Dios, como hace el papado, para blasfemar de su tabernáculo, para decir, esta es la verdadera iglesia, esa no es la verdadera iglesia. Para decir, esos son unos rebeldes, unos fanáticos. Ahí están blasfemando del tabernáculo de Dios, de la iglesia de Dios y de los que moran en el cielo.
Los santos, los que catalogan santos, a los que le piden, están blasfemando. ¿Usted cree que María se va a honrar en que le hagan lo que le hacen? Pero se le permitió hacer guerra contra usted y contra mí y vencernos, hermano. Vencernos terrenalmente, no espiritualmente. Hermanos, la falsa iglesia nos aborrece, nos persigue y mata. Voy a la falsa iglesia y piensan que así sirven a Dios. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, dice Juan 16 del 1 al 3. Os expulsarán de las sinagogas y hoy viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Personas que creen que sirven a Dios, o sea, la falsa iglesia, y harán esto porque no conocen a mi Padre ni a mí. Hermanos, la religión oficial siempre ha sido enemiga del verdadero cristianismo, siempre, hermano. Por eso el Señor denunció las obras de los nicolaitas. La religión formal, estructural, la denominacional, nicolaita, la respetada, la amada, la aprobada por el Estado, nos persigue, nos aparta, nos saca de sus círculos, nos declara locos, fanáticos, porque no tenemos ningún respaldo que ellos tienen, respaldo terrenal. Hermanos, nosotros servimos a Cristo, hermanos. Este es parte de su vaso y de su bautismo. Ellos, la falsa iglesia, no quieren tomar ese vaso y ese bautismo. No lo quieren tomar, por eso se hacen amigos del mundo. Entonces se constituyen enemigos de Dios. Ellos tienen otro rey, el César. A él sirven. Por eso ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. No tienen más rey que César. Ese es su rey, no Cristo. Cristo no es su Señor, el César es su Señor. Hermanos, y el mundo nos aborrece porque somos de reinos diferentes. Juan 15 del 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Mire, somos partícipes del padecimiento de Cristo. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. O sea, lo hacemos por Cristo, porque no conocen al que me ha enviado. Hermanos, impíos, el mundo, los mundanos, los libertinos, los que viven para sí, los falsos creyentes, bueno, toda esta gente, hermanos, se burlan. Para ellos nuestro cristianismo es de locos y de fanáticos. Nos rechazan, nos insultan, nos envidian, nos maldicen, odian nuestra manera de vivir, odian a quién servimos, pero sobre todo cómo lo servimos, hermano, bíblicamente. Es que ustedes manipulan todo, es que ese Dios que ustedes quieren no es un Dios, el Dios que yo sigo. Es que ese cristianismo que ustedes siguen, ese no es el que yo quiero. Ellos aborrecen al pueblo de Dios, aborrecen por tanto a Cristo. Esto, hermano, todo esto es solo parte del vaso y del bautismo que debemos pasar por Cristo. La falsa iglesia, hermano, es amada por ellos, usted sabe. Los falsos creyentes no quieren el vaso y el bautismo de Cristo, hermano, pero nosotros sí. ¿O usted no lo quiere? Si usted no lo quiere, hermano, evalúese si es cristiano o no. Y por eso, hermano, por querer eso somos escoria del mundo. Miren, en 1 Corintios, solamente les voy a leer los contrastes. 1 Corintios 4, del 10 al 13. Dice que nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Ellos son prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles y ellos son fuertes. Está comparando a las dos iglesias. Vosotros honorables, nosotros despreciados. Padecemos hambre, sed, desnudos, abofeteados, sin morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos y nos maldicen. Bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos.
hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. La iglesia verdadera no es eso para el mundo. La iglesia falsa no es eso para el mundo. La iglesia verdadera es escoria del mundo, el desecho de todos. Nos persiguen y odian, hermano. De su vaso beberemos, en su bautismo seremos bautizados. Es necesario que sea así, es seguro que así será. A la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Tercer capítulo, hermano, la gloria después. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. La gloria después. Hermanos, el Señor les dejó claro que la gloria, la honra y el reino serán después. No acá, será allá. Acá la promesa, hermano, es el vaso y el bautismo de Cristo. Primero debemos padecer por eso, después sí, y después sí, heredar el reino preparado por el Padre. Hermanos, Dios decretó un reino. Y como Dios lo decretó, y Dios no es hombre para que mienta, ese reino vendrá sin duda, hermanos. Eso no será alterado, esas promesas no serán alteradas. Pero antes, hermano, debemos beber del vaso y pasar por su bautismo. Hermanos, ese reino que Dios decretó, nadie sabe cuándo será exactamente. Solo Dios, pero vendrá, hermanos, sin duda. Y por eso debemos estar preparados, porque el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ese día vendrá y seremos recompensados. Sin duda, hermanos, que así será. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, por tanto, como es seguro, como es cierto, y como Dios no es hombre para que mienta, no debemos temer del vaso y del bautismo que estamos padeciendo, porque Dios le plació ya darnos el reino. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermanos, Dios restaurará el reino de Israel completo. Tarde o temprano lo hará. No estemos preocupados en el aquí y en el ahora, como esos galileos que les habló allá Pedro. El Señor volverá a restaurar su reino. Mire, hermano, le preguntan ellos, antes de que Cristo ascendiera: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O ya cuando Cristo se había ido, se estaba yendo. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y mira lo que les dice allá en el verso 11, en Hechos 1:11. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo, hermanos. Hermanos, hay un reino glorioso para nosotros. Pero no estemos pensando en si nos vamos a sentar a la izquierda, a la derecha, si vamos a reinar, si este tipo de cosas, hermano. Si vamos a tener glorias temporales acá. Pensemos en que estamos acá y vamos a tomar del vaso y vamos a padecer o vamos a pasar por su bautismo, hermanos. Hermanos, fuimos escogidos y predestinados, dice la Biblia, desde antes de fundar este mundo, desde antes que todo fuera, para ser sus hijos y heredar su reino. Eso dice la Biblia. Pero también, hermanos, para ser santos y sin mancha delante de Él. Por eso debemos primero beber su vaso y ser bautizados en su bautismo. Nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Es seguro que así va a ser, hermano. Es completamente seguro. Hermanos, somos predestinados, somos escogidos, hermano. Gloria sea al Padre por eso. Gloria sea a Cristo por morir y tomar la copa por nosotros. Claro, hermano. Pero primero debemos beber el vaso de Cristo y ser bautizados en su bautismo. Primero debemos ser conformados a su carácter, al carácter del primogénito entre los muertos. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, ¿beberemos entonces el vaso y el bautismo de Cristo? Conocemos las promesas de ya, pero también conocemos las promesas eternas. ¿Beberemos ya el vaso y el bautismo de Cristo? ¿Estamos tomando el vaso y el bautismo de Cristo? Hermano, es un peligro. Escúcheme bien, usted me va a decir, ay, lo pensó Santiago y Juan, y ellos eran de sus discípulos, entonces no sé qué, y eran del pueblo de Dios. Bueno, es un peligro pensar como Santiago y Juan y su madre. Y acuérdese que fue antes de la resurrección, hermanos. Los cobardes, hermanos, dice que fueron sembrados en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Hermanos, entonces los cobardes no quieren beber del vaso y pasar por el bautismo de Cristo. Hermanos, mire, todos, y analicemos si estamos allí. Cobardes, cómodos, flojos en las cosas espirituales, flojos para las cosas del Señor. Si usted no quiere sufrir, si usted no quiere problemas, si usted no quiere persecución. Y hermano, ¿y por qué uno sabe que es así? Porque muchos no predican, le temen a los hombres, no se quieren ganar problemas, no quieren que le digan nada, no quieren ser desechados, despreciados. Por eso no dan testimonio de Cristo. Mire que la bestia quienes perseguía a los que tienen el testimonio de Jesucristo. Se avergüenzan de vivir piadosamente. Acá es fácil vivir piadosamente. En la iglesia es muy fácil, es lo políticamente correcto en la iglesia. Pero allá en el mundo no es políticamente correcto. ¿Teme usted ser llamado fanático, exagerado o loco? Bueno, usted está entre esos. Los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Por Cristo, hermano, hacemos las cosas. Digamos eso. Nosotros no decimos que ponemos a nuestros hijos. O sea, hay razones que uno da posteriores, hermano. Pero la primera razón es Dios lo dice, hermano. El Señor lo manda. Y eso tiene unos beneficios. Yo lo sé, hermanos, porque su palabra es perfecta, es útil. Muchos no quieren beber el vaso de Cristo y ser bautizados en su bautismo. Por salvar su vida terrenal, por seguir salvando su vida terrenal, van a perder la vida eterna. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esta falsa iglesia, hermano. No, es que hay que ser responsables, que no sé qué, que nos podemos morir y por eso no hay que congregarnos y por eso puede durar 16 meses sin congregarse. Que Dios no habita en templos construidos con manos humanas, que no sé qué, cobardes. Quieren salvar su vida, viven temblorosos. Hay un señor, un pastor. Yo estaba leyendo un libro que él tradujo de los puritanos, hermano. No, ya se me olvidó el nombre de ese señor, lástima. Hermano, es un cobarde. En las redes sociales dice eso. Un reformado. Caballero. Apellido Caballero. Que traduce esos libros, hermano. No se congrega. Que hay que obedecer al César. Que es que ustedes no saben lo grave que es esta enfermedad. Grave la peste negra. Grave esas cosas. Y si muero en la enfermedad, gracias por acordarme. Y si muero así, pues morí con las botas puestas, hermano. Gloria a Dios por eso. No fue un error. No fue que hicimos mal. ¿Cuántos no murieron por eso, hermanos? Es que eso no determina si hicimos bien o no las cosas. Porque toda la iglesia histórica falló, hermanos. No seamos cobardes. No importa, hermanos, si perdemos nuestra vida terrenal, con tal que ganemos la vida eterna.
Debemos beber el vaso y pasar por el bautismo de Cristo antes de recibir las herencias eternas. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hermanos, miren, hay unos que son cobardes, pero hay otros que puede que también sean cobardes, pero sobre todo estorban a los otros a no tomar el vaso y la copa. Vamos a Mateo 16 del 21 al 23. Porque estas personas ponen su mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Ellos actúan como el mismo diablo, como el mismo diablo. Mateo 16 del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Les estaba hablando del vaso y de la copa que él iba a tomar, del vaso y del bautismo que él iba a tomar. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto le pasa principalmente a los falsos maestros. A los falsos maestros que no le dicen la verdad, que son tropiezo para otro. Ten compasión de ti, ámate a ti mismo. Pero hermanos, eso también nosotros lo hacemos, siendo creyentes verdaderos. O no sé si no lo seamos. Cuando no queremos que nuestros seres amados sufran. Cuando no queremos que ellos se incomoden. Pero cuando sufran y se incomoden por el progreso espiritual, por supuesto. Yo no incomodo a la gente por incomodarla. Es que si el incomodarle le sirve para su progreso espiritual, déjenlo que se incomode, por favor. Y eso hacemos mucho acá, hermanos. Padres con sus hijos, madres con sus hijas, padres con sus hijos e hijas, hijos con sus padres, o esposos con sus esposas, esposas con sus esposos. Yo no estoy diciendo que le pongamos estorbo por ponerle estorbo, por fastidiarle la vida a la gente. Protegen, encubren, son un estorbo, tienen un amor carnal. Uno los va a soltar y sale el defensor. Porque están más preocupados por el bienestar terrenal que por el bienestar espiritual. Están más preocupados por la salud física que por la salud espiritual. Están más preocupados o tienen más su mirada en la tierra que su mirada en el cielo, hermano. ¿Qué debería hacer usted si usted es el que le están protegiendo? Responda como hizo el Señor: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Debo beber del vaso, debo pasar por el bautismo. ¿Es que acaso vamos a llegar al reino de los cielos con la mamá? ¿Con el esposo? Vamos a llegar allá a presentarnos y allá nos va a cubrir, esa persona va a ser nuestro justificador, nuestro abogado. No es así, hermanos. Dejemos que sufran por Cristo, si es por Cristo. Que padezcan por Cristo. Dejemos el amor terrenal, hermanos, el amor carnal. Ellos son como la mamá de Zebedeo, como la mamá de Santiago y Juan, perdón. Protegen carnalmente a otros, también como Pedro al Señor, o como la madre de Santiago y Juan. Son iguales, hermano. Son iguales. No entienden que lo eterno es mejor, que primero debemos beber el vaso de Cristo y ser bautizados en su bautismo. Es necesario, hermanos. Es necesario. Por favor, hermanos, cuando como pastores llamamos la atención en cosas, por favor, hermanos, no sean tropiezo. No sean tropiezo. Quítate delante de mí, Satanás. Y se lo está diciendo a Pedro. Hermanos, los héroes de la fe, Hebreos 11, de 35 al 40. Los héroes de la fe bebieron abundante del vaso de Cristo y pasaron por su bautismo. Sin embargo, ellos tampoco recibieron en su tiempo lo prometido. Pero ellos sabían lo que les esperaba. Y así debemos hacer nosotros. Hebreos 11, 35 al 40, hermanos.
Las mujeres, mire hermano, mire, unas mujeres que nos dan ejemplo a nosotros. Mire lo que hicieron las mujeres, mujeres valientes. Las mujeres recibieron, mire hermano, sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, es decir, aunque tomaron del vaso y aunque estuvieron en su bautismo, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido. Miren, el sentados a mi derecha o a mi izquierda es concedido por el Padre. No recibieron lo prometido en ese momento, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, hermanos. Miren, dice en el 35, a fin de obtener mejor resurrección, hermanos. De obtener mejor resurrección. No recibieron lo prometido. Ellos no estaban pensando en estas cosas, hermano. Ellos son nuestros ejemplos. Esos son nuestros ejemplos. Todos ellos bebieron del vaso de Cristo y fueron bautizados en su bautismo. Muchos más lo hicieron. Nosotros también lo haremos, sí o sí, hermanos, antes de llegar al cielo. Y si es no, no vamos a llegar al cielo, hermanos. Sí o sí, antes de llegar al cielo. Hermanos, debemos vencer primero para luego heredar todas las cosas. Si así hacen los valientes de Cristo, hermano. Los cobardes no hacen así. Ellos heredarán el lago de fuego. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, y al mismo nivel, y es más, de primeros, que los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, de su vaso beberemos y en su bautismo seremos bautizados. Hermano, es seguro que eso va a pasar. Mira, hermano, yo sé que no todos van a ir a una cárcel. Yo sé que todos no van a ser llevados a una silla eléctrica, a una horca, a una hoguera. Yo sé que no va a ser así para todos, pero todos beberemos del vaso. Todos padeceremos persecución, todos nos dejarán de hablar nuestros familiares, a todos nos insultarán, a todos nos menospreciarán, a todos nos sacarán de sus círculos. ¿Sí me entienden? Todas esas cosas nos van a pasar. Pero es el vaso de Cristo, hermanos. Y del bautismo con que Cristo fue bautizado también. Porque, hermano, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no ha sido sepultado con Cristo en su bautismo no puede vivir eternamente. Si el grano no muere y sale, no puede llevar fruto. Cristo lo hizo, nosotros también lo tenemos que hacer. Debemos morir para vivir. Hay que morir para vivir, dice una canción. Hay que morir para vivir. Ese es el cristianismo, hermanos. Ese es el cristianismo que nos muestra las Escrituras. Ese es el cristianismo que predicaron nuestros antecesores verdaderos y que hoy ya recibieron lo prometido. Que hoy ya están en la gloria eterna, hermanos. Hoy ya están con el Señor. Todavía les falta la resurrección completa. Todavía les falta cumplirse algunas promesas. La resurrección general. Pero ya están con el Señor, hermano. Ya están en el paraíso de Dios. Ya están allá. Porque Cristo lo ganó, hermanos. Somos predestinados y escogidos para eso, hermanos. Meditemos y abramos los ojos, hermanos. Porque aún nos falta entender mucho eso, hermanos. A mí me falta entender eso. A todos nos falta entender, pero no nos podemos decir, ay, como a él le falta, entonces... No, hermanos. Hay unos que les falta más. Que el Señor nos ayude, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Bendícenos, Señor, bendícenos, por favor. Te lo ruego, Señor, te lo pido. Señor, yo te ruego, Señor, en el nombre de Cristo,
nos sigas ayudando, Señor, a beber de este vaso y a pasar por tu bautismo verdaderamente, Señor. Te lo ruego, Señor. Tú lo hiciste y tú eras grande, poderoso, Rey, y aún así lo hiciste, Señor. Te humillaste por nosotros, Señor. Padre, que nosotros también lo hagamos por ti. Padecemos por ti, contigo y en ti. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.